oratoria es el arte de hablar con elocuencia, lo cual la diferencia de la didáctica y la poética. La didáctica es compartir un conocimiento y poética es transmitir sentimientos desde lo estético. Por lo tanto, la oratoria es convencer a una persona o a varios individuos de hacer algo. Por ejemplo, sería la oratoria de un comerciante que nos convence con sus palabras a comprar su producto. La historia de la oratoria. Normalmente en la oratoria no se halla una fecha específica, pero sí se sabe que sus orígenes fueron en Sicilia, aunque los griegos fueron los que fueron desarrollando este arte para sus oradores políticos. Normalmente Sócrates hizo una escuela específicamente para la oratoria, para las personas, para que se desarrollaran en sí como más humanos y pudieran expresarse más y pudieran transmitir sus ideas y que las personas tuvieran una idea de lo que ellos estaban pensando y poder convencerlos de que era cierto. Bueno, después de la historia vienen los tipos de oratoria. Yo en este momento les voy a explicar los más importantes, que está la oratoria social, que es la oratoria sentimental. La oratoria sentimental se usa más que todo para las ceremonias, para los cumpleaños, las bodas. Eso es donde se usa el público en general, cualquier persona, para explicar las cosas. Está la oratoria empresarial, que esa es una de las más importantes, que es donde una persona intenta persuadir a la persona para que compre su producto o haga lo que la persona quiera que haga. Y listo, después llegaría la oratoria judicial. La oratoria judicial es muy importante, ¿por qué? Porque la oratoria judicial viene más que todo para aclarar los hechos que vienen del jurado y del juez y del abogado. Después de esto sigue la oratoria política. La oratoria política se usa más que todo para entrar en debates, para arreglar cosas, y así que los griegos fueron los que fueron desarrollando esto más a fondo. Y estos son más usados por los políticos. Buenas tardes, compañeros. Es importante también tener en cuenta una serie de consejos que les vamos a dar a la hora de exponer, como por ejemplo tener una buena sonrisa, unos buenos gestos, unos buenos movimientos corporales a la hora de salir a un público. También es importante saber manejar el tono de voz, que sea un tono de voz apropiado, saberlo subir, bajar, para poder que el oyente o la persona que esté mirando pues capte mucho mejor el mensaje y le llegue más compacto. También es importante tener en cuenta dar ejemplos de lo que uno esté contando, aparte de eso contar una anécdota para enganchar más al espectador, más al público. Y también es importante hacer preguntas para que la gente esté mucho más atenta. El discurso es una acción comunicativa que da a expresar o informar algo a las personas que están escuchando con la intención de convencer a las personas. Un ejemplo sería lo del gran Martin Luther King, cuando daba esas conferencias y esos discursos en plenos parques de Estados Unidos, ya que el poder que infligía y la seguridad que transmitía él en sus discursos era tanta que convencía a la comunidad afroamericana de tomar el poder y hacer valer sus derechos. Existen varios tipos de discursos, ya sea emocional, de forma de informar o explicar, o simplemente cualquier palabra, pero algo que caracteriza un discurso es esas frases que marcan, esas frases que van y quedan marcadas en la historia, como por ejemplo una que dice Martin Luther King, que es: espero que mis 4 hijos vivan en este país y sean juzgados no por su color de piel, sino por su carácter. O otra que dice un canadiense, que es: o me dan la vida o me dan la muerte. Otra que ya es de un discurso anónimo, que dice: si el día que yo me muera es porque ya habré cumplido mis sueños. Frases así y más rigurosas son aquellas que marcan un discurso y que le dan tanta importancia y que los hacen pasar a la historia. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de discursos. Se basan en 3 según su temática: discurso empresarial, discurso político y discurso religioso. El discurso político se orienta en un ambiente político, el cual sus temáticas discursivas tengan que ver con sus planes, sus proyectos o sus ideales, con el propósito de llegar a ocupar un puesto político y en eso llegar al objetivo de convencer al público para poder tener su voto. Discursos empresariales. Bueno, los discursos empresariales son dictados por personas de alto cargo en las empresas o por
personas que se ocupan de la motivación del personal. Los objetivos son múltiples, ya sea por agradecimientos, por felicitaciones de año o de fin de año, por informar al personal sobre nuevas innovaciones tecnológicas o lo que esté nuevo en la empresa. Bueno, discurso religioso. El discurso religioso es dado por un sacerdote, el cual expone conocimientos y pensamientos de temas religiosos que inciden en la vida diaria. Dependiendo de cada religión, comúnmente el tema puede cambiar o el enfoque que se quiera dar. El discurso y la oratoria. Primero que todo tenemos que tener claro qué es el discurso y a la vez qué es la oratoria, para así saber cuáles serían las diferencias entre ellos dos. Bueno, primero que todo analicemos el discurso, y es que el discurso es una figura literaria en la cual tenemos la capacidad de expresarnos y exponer ante las demás personas argumentos o pensamientos propios de nosotros, con el propósito de convencer a una audiencia o a un cierto determinado grupo de personas. Ahora, en cuanto a la oratoria, al igual que el discurso, también es una figura literaria. A diferencia de que este se compone de más variables, aunque también se compone de la parte del discurso, se compone de otros factores como lo que sería una elocuencia, ademanes, expresión facial, entre otros factores de que dan enriquecimiento a este factor de la oratoria, en el cual la oratoria lo que tiene es un propósito expositivo, el propósito de exponer a las demás personas, como al igual que el discurso, simplemente que se toman en cuenta otras variables que hacen que este papel se desempeñe mucho mejor. Primero que todo, los pasos para usted hacer un discurso son 5, que se los voy a mencionar a continuación. El primero sería la lluvia de ideas. La lluvia de ideas se daría usted implementando ideas que se imagine y poniéndolas en una hoja. Ahí, después de eso, usted seguiría con el segundo paso, que sería el diseño del esquema o la estructuración, en el cual usted implementaría las ideas y las complementaría en el discurso y hacerlo de manera correcta. El tercer paso sería una práctica. En la práctica usted, por ejemplo, invitaría a unos amigos a su casa, entonces usted actuaría en el discurso y ellos le dirían a usted la opinión, y conforme la opinión de ellos usted iría mejorando el discurso o dejándolo tal como está. El otro paso sería la práctica, pero sin ya el discurso a la mano, en el cual usted puede ir repasándose en la casa o en un espejo, en el cual usted se va viendo y va detallándose qué es lo que cometió mal y en qué paso se equivocó. El otro paso sería un repaso mental, en el cual usted tiene que hacerse una visión de cómo podría ser el discurso en el aula y de qué manera le quedaría mejor, en el cual cuando llegue el día del discurso usted ya tenga todo bien estructurado y todo bien repasado. Ya